Bien, lo primero que vamos a ver, y estos son dibujos hechos con el simulador, así que puede observar que además traen en esta simulación el valor que obtuvieron y vamos a hacer el ejercicio de obtener estos valores para que entienda cómo se realiza. En primera instancia, el circuito serie. El circuito serie tiene una batería que vamos a ocupar de 12 voltios y vamos a colocar un circuito serie solo de dos resistencias, de 470 y de 1200. Si recuerdan, las características principales del circuito serie era que la corriente que salía de la batería es la misma que circula en todas las resistencias del circuito serie. ¿Bien? Entonces sale desde el positivo, corriente total, y corriente R1 es la misma que corriente total, y R2 es lo mismo que corriente total. Y llega, por supuesto, a la Tierra. En el análisis de cualquier circuito eléctrico, siempre usted tiene que analizar que la corriente va saliendo de la batería desde el positivo hacia el negativo. Siempre va a ser así. Y electrónicamente, es decir, dentro de la batería, va desde negativo hasta positivo. Bien, dicho esto entonces, para poder llegar a estos valores que está acusando el simulador, primero hay que convertir este circuito a su genérico, es decir, encontrar una resistencia que equivalga a estas dos resistencias en serie. Entonces, como hay solo dos resistencias, vamos a encontrar la resistencia total sumando sus resistencias. Y nos da 1670. ¿Bien? Vamos a ocupar la calculadora para poder comprobar esto. Bien, entonces 470 más 1200, 1670. Y recién ahora podemos calcular la corriente total, utilizando los 12 voltios de la batería dividido en la resistencia total, y nos va a dar entonces 12 dividido en 1670 nos da 7,18 miliamperes, pero gracias a ese 5 quedará en 7,19 miliamperes, que si usted observa el reloj miliamperímetro dice 7,19 miliamperes. Luego podemos encontrar el voltaje parcial, ya que tenemos la corriente que fluye por cada resistencia, podemos encontrar multiplicando la corriente que fluye por la resistencia por el valor de la resistencia y tenemos el voltaje. Entonces, si tenemos esta corriente y se la multiplicamos a 470, que es la primera resistencia, encontramos que tenemos 337,7, 3,38 voltios. Bien, dividimos con 470 para quedarnos con la corriente. Aquí tenemos la corriente calculada y ahora la multiplicamos a la segunda resistencia, 1200, y encontramos 8,62. Bien, explorando el circuito tenemos los 3,38 voltios de la primera resistencia y los 8,62 de la segunda resistencia. Y como puede observar, el amperímetro que colocamos en otro punto del circuito marca lo mismo que la corriente total, eh, comprobando que efectivamente la corriente es la misma en cualquier punto que se mida dentro del circuito. Ahora bien, nos va a ayudar mucho utilizar esta fórmula que sirve para sacar voltajes parciales. Aquí pudimos sacar los voltajes parciales multiplicando la corriente por la resistencia. Si usted quiere sacar rápidamente el voltaje parcial en un circuito serie, multiplique el valor del voltaje que está suministrado del circuito serie, en este caso 12, por cada una de las resistencias, por ejemplo 12 por 470, y lo divide por el valor de la resistencia total del circuito. Entonces en este caso obtengo el mismo resultado si multiplico 12 por 470 dividido en 1670, ¿ya? O sea, 12 por 470 dividido por 1670, que fue la resistencia total del circuito. 3,377, el mismo valor encontrado, ¿ya? Y la otra resistencia, 12 por 1200 dividido en 1670, nos da los 8,62.
Así que esta es otra forma que por supuesto va a haber que sirve en otros instantes para tener una manera de sacar el cálculo en un circuito serie. Ahora analicemos un circuito paralelo. El circuito paralelo lo caracteriza fundamentalmente que usted tiene un circuito donde las resistencias tienen el mismo nivel de tensión y por eso se caracteriza como que sean paralelos. Entonces, en este circuito usted observa que los 12 voltios alimentan a las dos resistencias simultáneamente y las dos resistencias van a tierra. Entonces, tenemos una corriente total que sale del circuito, pero va en dos direcciones, una por R1 y otra por R2. Naturalmente, la suma de estas dos resistencias tendrá que ser la misma que la corriente total. Y como esta resistencia es de menor valor que la R2, por esta malla, por esta rama, va a ir más corriente que por R2. Bien, se hizo el circuito y tenemos un amperímetro que mide la corriente total y tenemos el amperímetro que mide la corriente en R1 y que mide la corriente en R2. Y por supuesto se colocaron un voltímetro en la resistencia y que puede observar que tiene el mismo valor que la fuente de poder. Por eso es que están en paralelo a este circuito. ¿Cómo llegamos a calcular esto? Bueno, lo primero es tomar el circuito paralelo y convertirlo en su genérico. Es decir, encontrar una resistencia equivalente al circuito paralelo. Entonces, esta resistencia le vamos a llamar R total porque no hay más resistencias que calcular. Esta resistencia equivalente, que es la total, es el recíproco de la suma de los recíprocos. ¿Sí? Es decir, 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2. Eso nos da en la calculadora, entonces, 1 dividido, abre paréntesis, y coloca el valor de la primera resistencia, 470, y luego aprieta la tecla 1 dividido en X. Y así se hace el recíproco de 470. Más, aprieta el valor de la segunda resistencia, 1200, y aprieta la tecla 1 dividido en X, haciendo entonces el valor recíproco de 1200. Cierre paréntesis, igual, 337.72 ohm. Ese fue el resultado. Ahora bien, con esta resistencia total, puede usted ahora encontrar la corriente total del circuito. ¿Sí? 12 voltios dividido en 337,72. Entonces, 12 dividido en 337.72. Dice 35,53 miliamperes. Bien, si vamos al dibujo, ahí están sus 35,5 miliamperes de la corriente total. Y ahora, para la corriente parcial, como sabemos que cada resistencia, por eso está en paralelo, están recibiendo 12 voltios, cualquiera de las dos resistencias, dividimos el voltaje en el valor de cada resistencia y obtenemos 25,5 miliamperes y 10 miliamperes. 25,5 miliamperes que fluyen por R1 y 10 miliamperes que fluyen por R2. Perfecto. Entonces con esto hacemos un recordatorio de un circuito serie, de un circuito paralelo y cómo se calculan sus variables. Ahora viene la clase de circuito mixto. Vamos a tomar un primer ejemplo. Este primer ejemplo es una resistencia en serie que desemboca en dos resistencias en paralelo. O sea, sale la corriente total, así que R1 fluye la misma corriente que sale de la corriente total. La misma. Pero en este punto se bifurca en dos ramas. Una resistencia 3 de 690 ohm y una resistencia 2 de 1200 ohm. Perfecto. Entonces armamos este circuito, 470, 1200 y 690, y colocamos un amperímetro de corriente total,
un amperímetro que mide la corriente que pasó por R1, como puede ver tiene el mismo resultado, y en este punto se bifurca una corriente hacia la resistencia de 690 de 8.39 mA y otra que baja hacia la resistencia 2 que mide 4.82 mA. Los voltajes parciales van a ser 6,21 voltios en la R1, 5,79 en la R2 y 5,79 en la R3. Como puede ver, tiene los mismos voltajes porque R2 y R3 están en paralelo. Y 5,79 más 6,21 son los 12 voltios que entrega la fuente de poder. ¿Sí? O sea, el voltaje que se divide, el voltaje que es el mismo en las dos resistencias, 5,79 más los 6,21 voltios que quedan en la R1 son los 12 de la fuente. ¿Cómo desarrollar la solución de este ejercicio? Bueno, el análisis es, la corriente va de positivo a negativo, así que las flechitas indican el sentido de la corriente. Pero el análisis de las resistencias siempre tienen que ser de las últimas del circuito hacia la fuente para el análisis. Entonces, vemos que R2 y R3 están en paralelo, razón por la cual se va a buscar una resistencia equivalente a este paralelo. Es decir, 1 dividido en R2 más 1 partido por R3. Entonces la calculadora es 1 dividido, abre paréntesis, coloca el valor de la primera resistencia, 1200, aprieta 1 dividido en X, ahí está el recíproco, más la segunda resistencia, 690, aprieta la tecla 1 dividido en X y hace el recíproco de 690, cierra paréntesis, igual, 438 ohms, ¿sí? Así es que esta resistencia ahí está anotada. Ahora seguimos. Al encontrar esta resistencia equivalente, que construimos un circuito serie. ¿Ya? O sea, este paralelo que está en serie con R1 está reducido a este circuito. Entonces ahora nos queda resolver la resistencia total, porque ya no hay más resistencias que resolver, y es, como están en serie, la suma de R1 más la R equivalente, y nos da 908 ohms. Con este dato, nosotros ya podemos calcular la corriente total. La corriente total del circuito son 12 voltios, la fuente total, dividido en 908, que fue la resistencia total, y nos dio 13,21 mA. Aquí están los 13,21 mA. ¿Bien? Perfecto. Podemos encontrar el voltaje de la R1. ¿Cómo? Utilizando este ejercicio de aquí. ¿Bien? Como les expliqué en circuito serie, voltaje total por R1 dividido en la suma de R1 y R equivalente. Y voltaje total por R equivalente dividido en la suma de R1 y R equivalente. Aquí está la operación. El voltaje de R1, como ya conocemos la corriente, ¿cierto? Y sabemos que por la R1 va a cruzar esta corriente, tenemos los datos para calcular el voltaje que debe quedar en R1. Sabemos que es esa corriente multiplicada por la resistencia y nos da 6,21 voltios. Ahí está. Pero también pudimos haberlo descubierto de la siguiente manera. 12, como vamos a ocupar este circuito serie. 12 por 470 dividido en la suma total de esto que era 908. Ahí están los 6,21 voltios que se descubrieron aquí. Aquí lo descubrimos en virtud de la corriente multiplicada por la R1. Acá lo hicimos por otro método que les mostré en circuito serie. Bueno, acá lo mismo. Voltaje de R equivalente. Lo pudimos haber descubierto con esta corriente que fluye por la R equivalente, es decir, 13,21 mA por 438.
5,785 voltios, ¿cierto? Multiplicando la corriente que fluye por la R equivalente. Pero también podemos calcularlo como 12 voltios por 438 dividido en 908. Y ahí están sus 5,788, ¿sí? O 5,79 voltios. Luego, si tenemos los voltajes parciales, voltaje R1 y voltaje R equivalente, que corresponde al voltaje R2 y R3 porque están en paralelo, entonces podemos descubrir las corrientes. Corriente en R1 es voltaje de R1 dividido en R1. Es decir, 621 dividido en 470 nos da 13,21 mA. La siguiente corriente, 4,82 mA. Y R3, 8,39 mA. Y si revisamos estos valores en el dibujo, van a coincidir entonces. Voltaje R1, 6,21 voltios. Voltaje de R2 y de R3, 5,79. Corriente 1, 13,21. Corriente en R2, 4,82. Y corriente R3, 8,39. O sea, todos los valores calculados coinciden con lo que está marcando cada amperímetro o cada miliamperímetro y el voltímetro. Segundo ejercicio posible. Ahora, a diferencia de antes, que R1 está en serie y desemboca en un paralelo de dos resistencias, acá tenemos una resistencia en paralelo a la fuente que tiene bifurcada una serie. ¿Ok? Así que esto también es un circuito mixto. El análisis sigue siendo de las corrientes que van de positivo a negativo y puede ver que fluye una corriente por R1 y fluye por una corriente en R2 que va a ser el mismo valor que IR3. Y la suma de estas corrientes va a ser igual que la total. Ahora, en estos R2 y R3 van a quedar porciones de voltaje diferentes a R1, que R1 va a obtener el voltaje de la batería. Al construir este circuito en el simulador, observe que está la corriente total, está la corriente que baja por la resistencia 1, 25 mA, y está la corriente que fluye por R2, que son 6,35, y por R3, que sigue siendo 6,35 mA, y quedando porciones de voltaje 762 más 438, que sumados son los 12 voltios que alimentan esta malla. ¿Okay? Y por supuesto puede ver el voltímetro que la resistencia 1 marca 12 voltios, porque como se observa en el circuito, está en paralelo con la fuente de poder. Bueno, ¿cómo llegamos a estos resultados? Lo de siempre. Vamos a ver las resistencias desde el final del circuito hacia la fuente. Entonces vemos que R3 y R2 están en serie. Entonces vamos a construir una resistencia equivalente a esta serie. R2 más R3 son 1890 ohms. ¿Ok? Y como puede ver, ahora todo este conjunto equivalente está en paralelo con R1. Por ende, se resuelve un R total, cual si estuvieran en paralelo. 1 dividido en 1 partido por 470 más 1 dividido en 1890. Entonces, calculamos eso. 1 dividido, abre paréntesis, 470 recíproco, más 1890 recíproco, cierro paréntesis, igual. 376.4 ohm. Ahí está. Con este valor podemos calcular la corriente. 12 voltios. ¿Ya? Vamos a sacar este. 12 voltios dividido en 376,4 ohm nos da 31,9 miliamperes. Ahí están los 31,9 miliamperes. Los voltajes parciales. Voltaje de R2,
estos voltajes que están aquí. Tienen 12 voltios en este nodo y tierra en este nodo. Entonces voy a multiplicar 12 por R2 dividido en la suma de R2 y R3. Y 12 por R3 dividido en R2 y R3. Entonces, 12 por 1200 dividido en 1890, 762. ¿Ya? Aquí están los 762, el voltaje de la R2. 12 por 690 dividido en 1890, 4,38. Aquí están los 4,38 voltios. ¿Sí? Y podemos, como ya sabemos el voltaje de cada una de las resistencias, podemos calcular perfectamente la corriente de cada una de las resistencias. 12 dividido en 470, 25,53 miliamperes. Acá están los 25,53 miliamperes. Corriente 2, 7,62 voltios. Ahí están los 7,62, dividido en 1200. 6,35 miliamperes. Ahí están los 6,35 miliamperes que fluyen por ahí. Y 4,38 voltios dividido en 690. Y eso le da 6,35 miliamperes, que es el mismo valor que cruza R2. ¿Bien? Entonces, aquí tiene un segundo ejemplo de cómo puede formarse un circuito mixto. ¿Bien?